Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos virtualmente, ¿verdad? Celebrando nuestro servicio dominical, que este es un servicio pues de celebración, ¿no? En donde conjuntamente pues la iglesia adora, alaba a nuestro Dios y también recibe pues el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues antes de empezar el mensaje, quiero darte alguna recomendación. Eh, Como estamos escuchando los mensajes a través de las redes sociales, pues muchos pensamos que podemos hacer otras actividades también y obviamente las hacemos, ¿no? Muchas veces. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano? Estás relegando lo más importante para tu vida, dándole prioridad de repente a otras actividades. Pero la palabra de Dios es lo que va a transformar tu vida. Por tanto, mi consejo es concéntrate en lo que Dios va a hablar a tu corazón en esta mañana. Escucha todas las otras actividades, déjalas y céntrate, igual como estás en el servicio presencial, pues escuchando solamente la palabra de Dios, pues eso también te recomiendo que lo hagas. Céntrate porque puede haber un versículo, puede haber un comentario, eh, puede haber una palabra, esa palabra que de repente tú estás esperando, que puede dar respuesta a tu vida, que puede ser la solución a tu problema, o que de repente puede ser lo que realmente va a iluminar y va a decir, eso me faltaba. Entonces, y que por las diversas actividades que venimos realizando, pues a veces la perdemos. Entonces mi consejo, mi querido hermano, es centrémonos en escuchar el mensaje que Dios tiene hoy para ti. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poderte servir. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, pues, de poder dar a conocer tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra también, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y hoy, pues en esta mañana, que esta palabra que vaya a ser expuesta, Señor, toque lo más profundo de nuestro corazón, porque esa siempre será nuestra oración, Señor. Señor, de que esta palabra, pues, quede anidada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Porque la necesitamos, pues, que se anide en nuestro corazón, que llegue a nuestra mente y que la podamos poner por obra, Señor. No solamente se trata de llenarnos de conocimiento, sino de poner por obra lo que tú, pues, nos estás hablando. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Pues enseñoréate tú en todo lo que hablemos en esta mañana y que sea con el propósito fundamental de exaltar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pues en esta mañana, después de darles la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando y aquellos también que pues por primera vez lo están haciendo, pues somos la Iglesia Bíblica Emanuel de Surco. Hoy vamos a tratar el tema todo el consejo de Dios. Y esta es una palabra, todo el consejo de Dios, pues es una palabra que la vamos a repetir continuamente en el mensaje de hoy. ¿De acuerdo? Bien, vamos a- vamos entonces a dar inicio a este mensaje. Ok, uno de los grandes valores de la Biblia es que nos ofrece pues una serie de modelos reales y verídicos de la vida cristiana. Son modelos, ¿no? Por ejemplo, en Abraham tenemos el modelo de la fe. En José tenemos el modelo de un hombre de integridad espiritual. En Moisés tenemos un modelo, pues, de liderazgo cristiano. En Jeremías
tenemos un modelo de fidelidad espiritual. Si revisamos en el Nuevo Testamento también, pues tenemos dos grandes modelos más. Vemos a nuestro Señor Jesús como modelo de evangelista, modelo de comunión con el Señor, modelo de obediencia a la palabra del Señor. Y también lo vemos a Pablo como un modelo también de plantador de iglesias, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 19, leemos del ministerio de Pablo, ¿no?, que fue realizado en la ciudad de Éfeso. Él pasó 3 años en esa ciudad, estableciendo pues una iglesia fuerte y una iglesia pujante. En Hechos 20:17, pues finalizando ya el ministerio ahí, él convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos y darles las últimas palabras de consejo. Entre las cosas interesantes que Pablo les dijo, una de ellas fue el testimonio en cuanto a la enseñanza doctrinal que impartió en la iglesia. Obviamente, cuando dijo esto, lo hizo pues emotivamente y también pues de una manera solemne. ¿Qué dijo Pablo? Vamos al libro de Hechos, el capítulo 20, los versos 26 y 27. Miren lo que le dice Pablo a los ancianos. Dice, por tanto, un paréntesis aquí, cuando hablo de ancianos, me estoy refiriendo a los líderes de la iglesia, a los que ya tienen una antigüedad, a los que han crecido espiritualmente. Entonces, cuando los llama a ellos, ¿no?, les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo está indicando de que en Éfeso les enseñó todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Qué interesante, ¿no? Y si podemos y lo revisamos hoy y vemos pues las enseñanzas que se están dando en las iglesias, vemos cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque en el siglo XXI la doctrina cristiana pues no está de moda. No está de moda. ¿Y por qué afirmo todo esto? Pues obviamente cuando nosotros revisamos los libros que se están vendiendo en las librerías cristianas y que los creyentes leen, también cuando revisamos las capacitaciones a las que asiste todo creyente, o por los temas que se tratan en las diferentes convenciones o congresos evangélicos, podemos ver de que se habla de cualquier cosa, se habla de muchas cosas, pero menos de doctrina, menos de doctrina. Hay realmente pocos líderes cristianos que enfatizan la importancia de la doctrina. Hay pocos pastores que establecen la enseñanza de la doctrina cristiana como uno de los pilares fundamentales en su plan de trabajo. Pues si revisamos los planes de trabajo, pues de los diferentes líderes o los pastores que están en las iglesias, vemos el mes tal, hacemos esta actividad, el mes de mayo, pues hacemos esta actividad por el día de la madre, por el día del padre, entonces todas están, todo su plan de trabajo está centrado en activismo y poco, muy poco, de la enseñanza doctrinal que se debe impartir en la iglesia. La impresión que tienen muchos creyentes hoy como consecuencia de ello es que piensan que la doctrina no es importante. Más bien creen que la doctrina es aburrida, que la doctrina es intelectualizada y también es irrelevante.
Si damos una mirada, pues, a la iglesia promedio, indica, pues, que los hijos de Dios están más deseosos de disfrutar la vida cristiana y no tienen tiempo para pensar en la doctrina que subyace y sostiene la vida cristiana. Y esto, mi querido hermano, es algo sumamente peligroso. Cualquier persona sabe que las bases de un edificio, si no son sólidas, el edificio pues se vendrá abajo con un fuerte remesón. Y eso es precisamente lo que vemos por todos lados hoy en la iglesia. Pues si no se habla de doctrina, no se está estableciendo los cimientos fuertes para que tu fe se mantenga firme. Hoy vemos lamentablemente iglesias llenas, crecen, están repletas, sobre todo de jóvenes y de creyentes. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esos creyentes soportarán un tiempo de prueba? Si algo les llegara a ocurrir, ¿tendrán la suficiente solidez espiritual para soportarlo? La respuesta a esas preguntas podría ser un no. ¿Por qué? Porque en muchos casos la vida de los creyentes no está bien fundamentada sobre un entendimiento claro y contundente de la doctrina cristiana. Y si no entienden lo que es verdaderamente la vida cristiana, ¿cómo sobrevivirán en tiempos de prueba? Cuando experimenten pues un suceso doloroso y que ponga a prueba o que ponga en tela de juicio tu cristianismo, su cristianismo. ¿Cómo? Si no está, no tiene las bases sólidas que sustentan su fe. Pablo sabía muy bien la importancia de la doctrina. Por eso, durante 3 años en Éfeso se preocupó como un perito arquitecto poner pues un buen fundamento. Debido a ese trabajo que realizó Pablo en la iglesia de Éfeso, esta iglesia pues aún en la más férrea persecución de parte de las autoridades romanas, no lograron extinguir la fe de los creyentes de Éfeso. Apocalipsis, en el capítulo 2, los versos del 1 al 3, da testimonio abundante de esto, de cómo era esta iglesia. Obviamente ahí está señalando la pérdida del primer amor, ¿no? Lo cual pues nos hace pensar y nos hace pues notar el peligro del intelectualismo cristiano. Que ese es otro mensaje, ese es otro problema. Pero Éfeso era conocida por el buen testimonio que tenían los que estaban en esta iglesia. Cuando se acabó la persecución romana, la iglesia de Éfeso seguía de pie y llegó a ser uno de los centros más importantes de la iglesia primitiva. En el mensaje de hoy vamos a analizar el testimonio que Pablo dio, ¿no? En esa porción de las escrituras que acabamos de leer, en Hechos 20, del 26 al 27. Les he enseñado todo el consejo de Dios. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Porque verdaderamente ese fue el ministerio apostólico que realizó Pablo en Éfeso. Entonces vamos a comentar sobre eso. En primer lugar, vamos a hablar sobre el trabajo que hizo Pablo.
Cuando Pablo convoca a los ancianos de Éfeso, Pablo les dice con una tremenda convicción. ¿Y qué les dice? Les he anunciado todo el consejo de Dios. Como les vuelvo a decir, esta es una palabra que la vamos a repetir todo el mensaje. Les he anunciado todo el consejo de Dios. Y hay tres cosas que debemos notar en esta expresión. En primer lugar, dice Pablo que les enseñó el consejo de Dios. Uno, les enseñó el consejo de Dios. La otra cosa que tenemos que notar es que les enseñó todo el consejo de Dios. Y también Pablo les anunció todo el consejo de Dios. Tres cosas. Anunciar todo y consejo. Y eso lo vamos a entender y lo vamos a explicar en lo que en lo que estamos predicando. Entonces vamos a ver cada punto en detalle. Vamos a hablar sobre el contenido de la enseñanza de Pablo. Pablo no habla de doctrina cristiana. No hemos leído eso, ¿verdad? Sino utiliza una frase más impactante y dice el consejo de Dios. Y eso fue a lo que se dedicó a enseñar Pablo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el consejo de Dios? La palabra en griego es boule, que significa voluntad o propósito. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 7, el verso 30, y nos dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, quiere decir que los fariseos rechazaron el propósito de Dios para sus vidas, que era que se arrepintiesen de sus pecados y que fueran bautizados por Juan. Ahora bien, al hablar del consejo de Dios, Pablo se estaba refiriendo pues a todo el plan de salvación, a todo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. Y este plan de salvación tiene elementos prácticos, o sea, cosas que hay que hacer, pero también tiene elementos cognitivos, o sea, quiere decir, hay cosas que debemos saber o creer. Cuando Pablo habla del consejo de Dios, está pensando pues en la totalidad del Evangelio. Y la doctrina cristiana que subyace pues el Evangelio. O sea, está hablando del todo. Para Pablo, enseñar era pues de vital importancia. Cuando leemos las cartas de Pablo, muestran cómo lo hacía. Había un balance entre lo que es la doctrina y la práctica. Es importante señalar que, por ejemplo, cuando leemos las epístolas de Pablo, yo sé que tú te has dado cuenta, ¿verdad? Porque tú eres un buen lector y estudias y escudriñas muy bien las escrituras, pero te lo voy a repetir o te lo voy a hacer recordar, como siempre les digo, ¿no? Lo importante al notar, pues, en las cartas de Pablo, siempre Pablo empieza con una base doctrinal y después pasa a los aspectos prácticos. Solo pasa a los aspectos prácticos de la vida cristiana una vez que ha puesto las bases doctrinales para esa vida práctica. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando tú lees el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, por ejemplo, después de saludos, desde el verso 6, desde el capítulo 1, el verso 6, hasta el capítulo 4, el verso 31, o sea, hasta el último versículo del capítulo 4, habla de doctrina.
habla de doctrina. Y después, desde el capítulo 6 hacia adelante, habla de la práctica. Allí, pues, se habla, pone es que muy claramente comienza a hablar sobre los judaizantes que ya no tienen que circuncidarse, etcétera, etcétera. Da todo el aspecto doctrinal. En Éfeso, en la carta de Éfeso, o en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, del verso 3, hasta el capítulo 3, el verso 21, o sea, hasta el último versículo del capítulo 3, en otras palabras, los tres primeros capítulos de la carta a los Efesios, es un aspecto netamente doctrinal, en donde habla pues de todos las bendiciones que cuenta un cristiano, en donde dice, pues, o sea, tenemos que vivir de una manera digna porque hemos sido bendecidos, ¿no? También establece y dice, mira, ya no hay diferencia entre el judío y el griego, pues somos uno, somos un solo cuerpo, está diciendo que la cabeza es Cristo, pues también comienza a hablar sobre aspectos de la redención, de la justificación, etcétera, etcétera. Comienza a hablar todo esto Pablo. Y después comienza a decir, mira, yo te he dicho todo esto, ahora el aspecto práctico está en los próximos dos capítulos, que es el 4 al 6. Pero el mejor ejemplo también lo vemos en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, 11 capítulos nos habla sobre el aspecto doctrinal, porque ahí está esbozado maravillosamente el plan de salvación. Él empieza bostezando y bosquejando el tema principal y dice, mas el justo por su fe vivirá. Y entonces comienza a esbozar y decir, miren, la salvación pues es por la fe, y comienza a explicar el caso de Abraham, ¿no? Y después comienza a decir, pues, Pablo, que la salvación viene por gracia, ¿no? Eh, explica, explica claramente, antes de ello, pues explica cuál era la situación del gentil, cuál era la situación del judío, pues que todos pecamos, ¿no? Y para ser salvos, pues tenemos que ser salvos por la fe. Después habla de que en Cristo, Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, y nos habla sobre la obra de Jesucristo, que hemos sido justificados por la obra de Jesucristo. Después nos habla la vida, cómo es la vida en el Espíritu. Y después en los capítulos 9, 10 nos habla sobre cómo él está haciendo el trato con Israel. Son 11 capítulos que nos habla sobre doctrina, básicamente. Y después, en el capítulo del 12 hasta el 16, te dice, mira, yo te he enseñado todo esto, ¿para qué? Para que tengas esta vida práctica. Y dice, mira, todo esto que has conseguido, lo primero que tienes que hacer es presentarte como un sacrificio vivo. Y después te comienza a decir todas las cosas que hay que hacer. O sea, había un equilibrio entre lo que era la doctrina y la práctica. Pablo, pues primero enseñaba la base doctrinal y después la cosa práctica. Hoy, lamentablemente, las iglesias, pues en muchos lugares, pues más están deseosos en predicar la vida práctica. Pero esa vida práctica, pues no se va a mantener firme si no entiendes verdaderamente, pues la base doctrinal, lo que es el cimiento que en donde vas a dirigir tu fe. Si no tienes la base doctrinal, ¿cómo te vas a mantener firme en tu fe? Por eso, muchas veces, pues un ejemplo, ¿no? O sea, uno que esté hablando del cristianismo, le comienzan a hablar sobre el perdón, dice que tienes que perdonar, tienes que perdonar. Sí, sí, pero entonces cuando conversan uno, sí, que tienes que perdonar porque el cristiano perdona, perdona. Pero es que si tú no entiendes lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo, que Él no tomó en cuenta tus pecados, que Él murió por ti, no es que no tomó en cuenta, perdón, si Cristo murió por ti, por tus pecados, y Él se dio, pues, voluntariamente, y que eso fue por gracia,
un favor no merecido. Entonces, si tú no entiendes eso, la persona que te ofendió, tú vas a esperar y vas a decir, no, él me tiene que pedir primero perdón para que yo lo perdone. ¿Por qué? Porque no conoce el aspecto doctrinal. La iglesia cristiana urgentemente pues necesita retomar este énfasis sobre la prioridad de la enseñanza doctrinal. Vamos a hablar sobre la suma de la enseñanza de Pablo. Vamos a volver a Hechos 20:27. Es interesante notar que Pablo no se conformó solo con enseñar a los creyentes algunas de las doctrinas cristianas, no, sino que él enseñó, dice, todo, todo el consejo de Dios. Lamentablemente, Pablo no detalla el contenido de todo el consejo de Dios. Pero si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de sus prédicas, si hacemos un estudio juntamente con los análisis de sus diversas epístolas escritas, pues indica que en la expresión todo el consejo de Dios, ¿qué estaría incluidas? Por ejemplo, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la vida cristiana, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los ángeles y de los demonios, la doctrina de la segunda venida. Pablo enseñó en 3 años en la iglesia de Éfeso todo el consejo de Dios. Y sabes, mi querido hermano, ese es un gran desafío para un pastor. Debemos seguir el modelo de Pablo, porque ese es el verdadero ministerio apostólico. Ahora vamos a ver la manera en que Pablo enseñó. Pero antes, quiero hacer un paréntesis sobre esto. Es por eso que, hablando sobre la importancia de la doctrina, nosotros pues hemos abierto un curso el día lunes. Este curso es totalmente gratuito, se tienen que ingresar por el Zoom nada más. Y ahí vamos a tocar esos temas doctrinales. Muchas veces los comunicamos en la iglesia, pero ahí los vamos a tratar a profundidad. Así que te invito. Y voy a seguir conversando de este tema en el transcurso de este mensaje. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la manera en que Pablo enseñó. ¿Cómo enseñó Pablo todo el consejo de Dios? Nos imaginamos que tuvo un método sistemático, pues, para enseñar a los creyentes, porque obviamente no lo haría al azar. En primer lugar, lo que podemos rescatar o señalar revisando las escrituras es que Pablo, pues, hacía su enseñanza pública. O sea, cuando todos los creyentes estaban reunidos, ahí les enseñaba. Pero también Pablo lo hacía en privado, cuando visitaba a los hermanos en sus casas. Eso está pues en Hechos 20:20. Entonces, Pablo, día a día, en forma incansable, Pablo se dedicó no solamente pues a predicar el evangelio, sino también a enseñar a los nuevos creyentes las bases de la doctrina cristiana, las bases de la doctrina cristiana que tenían que creer. El verbo que Pablo usa es anunciaros todo el consejo de Dios, anunciaros. Este verbo en el griego es anagelo y significa anunciar o proclamar. Es una
comunicación verbal, pero es autoritativa. Pablo no utilizó el método del diálogo, invitando pues a otros a compartir sus experiencias y conceptos, porque ese es un método que da lugar en la vida cristiana. En la vida cristiana, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo fue? Vas conversando, ¿verdad? Comparten experiencias. Él no. Cuando se trata de enseñar todo el consejo de Dios, él tuvo que adoptar una posición y tengo que adoptar un método. ¿Y cuál fue ese? El del mensajero. Él como mensajero era mensajero de Dios y tenía que predicar lo que Dios ponía en su corazón, lo que era importante para la iglesia. Él no les preguntaba, ¿de qué vamos a conversar? No, lo que Dios le enseñó, lo que Dios pone en su corazón y era doctrina, enseñanza. Él sabía muy bien que para que pueda hacer una iglesia sólida tenía que establecer muy claramente los principios doctrinales. Él tuvo que anunciarles pues todo el plan y el propósito de Dios en cuanto a la salvación. ¿Qué significa pues todo lo que hemos hablado hasta el momento en la vida práctica? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo anunciar todo el consejo de Dios? ¿No? ¿Cómo anunciarlo? Pues debemos predicar en los sermones doctrinales, en los cultos dominicales. En los cultos dominicales debemos tratar temas doctrinales, no en forma permanente, pero sí periódicamente, como parte del plan de una predicación en todo el año. O sea, debemos predicar cosas prácticas, pero también debemos tratar asuntos doctrinales. Por otro lado, también, ¿qué implica? Pues anunciar el Evangelio. Pues debemos enseñar la doctrina cristiana sistemáticamente también en la escuela dominical. También debemos estar en todos los cursos que dictamos. Tenemos que hablar de doctrina. También cómo anunciarlo. Pues eso incluye también la enseñanza de la doctrina en las reuniones, en las células o en los grupos pequeños. Debemos también adoctrinar a los líderes de la iglesia. Como parte del programa del discipulado, tenemos que hablar de doctrina. También debemos, pues, incluir preguntas doctrinales en las visitas pastorales que realizamos o en los consejos o individuales que realizamos para poder discernir si los miembros de la iglesia están entendiendo bien las grandes doctrinas del Evangelio y si no, enseñar a corregir falsos conceptos que pudieran tener ellos. Si en 3 años Pablo pudo enseñar todo el consejo de Dios a la iglesia de Éfeso, pues debemos procurar hacer lo mismo nosotros. Más aún, cuando hoy pues contamos pues con mayores recursos humanos, bibliográficos y tecnológicos para hacerlo. Deberíamos enfocarnos en anunciar todo el consejo de Dios. Cuando uno realiza o cuando uno quiere predicar el evangelio, todo el consejo de Dios, hay una lucha. Hay una lucha, mi querido hermano. Y vamos a hablar sobre las luchas de Pablo. Hacer un mensaje como el que estamos oyendo en estos momentos, relativamente es fácil pues presentar un esquema de formación doctrinal, pero ¿sería fácil ponerlo en práctica en una iglesia? Una pequeña palabra que está en el verso 27 que hemos leído indica que no lo es. Este verbo, en este versículo 27, Pablo dice,
porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Esta palabra rehuido implica dificultad. Este verbo está compuesto, es una palabra compuesta que es jus, juspostelo. El verbo principal es estelo, que significa evitar, retirarse de algo o de alguien. Y la preposición jupo, quiere dar mayor énfasis. O sea, lo que está diciendo es que hay algo que tú tienes que, lo que el verbo nos está diciendo, mira, puedes tener algo que tú tienes que evitar, ¿no? Algo o alguien, y tú tienes que retirarte. Esa palabra implica todo eso. Pablo usó este verso, o esta palabra en el verso 20, cuando dijo, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Lo que Pablo quiso decir, que él no evitó, a pesar de tener grandes dificultades, enseñarles todo lo que era necesario saber. El énfasis de esta palabra es que que Pablo está diciendo, miren, he tenido tantas dificultades, pero yo no he rehusado, yo no me he retirado, yo no he evitado, sino muy por el contrario, yo he querido transmitirles todo el consejo de Dios. Durante su ministerio en Éfeso, Pablo era consciente de una resistencia o de dificultades que se podrían presentar al querer enseñar todo el consejo de Dios. Sin embargo, pues, a pesar de todas esas dificultades y problemas, Pablo, gracias a Dios, no desistió, no se retractó en la tarea de anunciar todo el consejo de Dios. Pablo no nos dice en sus cartas cuáles fueron los problemas que él enfrentó al querer enseñar pues la sana doctrina a los creyentes en Éfeso. Sin embargo, no es difícil saber cuáles serían esas dificultades. En primer lugar, la oposición de Satanás. Satanás, mi querido hermano, es el gran enemigo de la sana doctrina. Él no quiere que los creyentes entiendan todo el consejo de Dios. Él no quiere. Cuando un líder cristiano, por ejemplo, se dedica a enseñar cosas que no son ciertas o cosas que son, o los temas que trata, los hace muy superficialmente o secundario, o trata temas secundarios, Satanás no se va a oponer, lo va a dejar en libertad para que siga haciendo eso. Pero cuando un pastor se propone enseñar todo el consejo de Dios, descubrirá que Satanás sí se molesta y hará todo lo posible para desanimarlo y callarlo. Pablo por eso pidió que oraran por él. Mi querido hermano, nosotros hemos establecido el día lunes para enseñar un curso que tiene que ver y vamos a tratar muchos temas doctrinales. Mañana vamos a tratar sobre el tema de la predestinación. Entonces, yo sé que aquellos que se han inscrito en este curso van a ser desanimados y muchos no van a querer seguirlo. Van a encontrar cualquier pretexto. Es a las 9 de la noche. Solamente tienes que ingresar por el Zoom.
pero es un tiempo de 1 hora y media en donde estamos para aprender la palabra de Dios. ¿Vamos a tener dificultades y problemas para atenderlo? Por supuesto que sí, y eso lo tenemos clarísimo. Y por eso estamos orando también. Por eso oramos también en la mañana y en la noche, todos los días, para que la gente que pueda inscribirse, pues lo haga con determinación, que no se canse. Miren, al llamado que hicimos, hay muchos que se han inscrito, pero aunque han sido muchos, yo dije, ¿por qué no estaba toda la iglesia? Y ese es otro aspecto que vamos a tratar dentro de un momento. ¿Por qué no está toda la iglesia? Pregúntate. Y vas a encontrar la respuesta en lo que vamos a seguir predicando. Entonces hay que orar para perseverar, porque el enemigo no va a querer que aprendas doctrina. La otra oposición o la otra dificultad que tenía Pablo era la oposición de algunos miembros de la iglesia. Todo el consejo de Dios, mi querido hermano, es alimento sólido, es carne espiritual. Y esa carne es lo que nutre al creyente. Lamentablemente, algunos creyentes aún siguen siendo inmaduros y no quieren comer carne. No quieren comer carne espiritual. Son como niños que solo quieren golosinas espirituales. Quieren sentarse el domingo y oír y decir qué bonito es la vida. Pero no quiere profundizar más. Nosotros como pastores, como buenos padres espirituales, tenemos que insistir en dar a nuestros hijos alimento sólido para que puedan nutrirse. Es igual que un niño. A un niño todo el tiempo no le vas a dar leche y papilla, leche y papilla. Conforme va creciendo, pues ya tienes que darle alimento sólido. Y el niño a veces no quiere comer. Cuando va creciendo no quiere comer, pero el padre se las ingenia para darle de comer, ¿verdad? Igualmente también. Tenemos que darles alternativas para que puedan alimentarse sólidamente, para que puedan crecer, para que puedan nutrirse. Hay una lucha que hay que realizar. ¿Por qué muchos no se matricularon en el curso de mañana, de los lunes? ¿Por qué? Porque aún no quieres. No quieres comer carne sólida. Todavía quieres golosinas. Pablo habría experimentado eso, de alguna manera u otra en Éfeso. Sin embargo, perseveró en anunciarles todo el consejo de Dios. Y nosotros también, siguiendo el modelo de Pablo, seguiremos insistiendo. Está en ti que tomes la determinación. Otra de las dificultades, también por las que tuvo que enfrentarse Pablo al enseñar doctrina, era la falta de entendimiento de algunos miembros de la iglesia. Y este es un problema para cada pastor, para cada maestro. El autor de la carta de Hebreos enfrentó ese problema. Él tenía todo el deseo de enseñar las cosas profundas de la palabra de Dios, pero se dio cuenta que los creyentes no estaban preparados para dichas enseñanzas, simplemente porque no lo entendían. Pero felizmente, el autor de Hebreos no desistió, sino que perseveró en la tarea de seguir enseñándoles todo el consejo de Dios. Pablo seguramente tendría que hacer lo mismo, y nosotros también. Muchos no van a entender, pero tenemos que seguir y tenemos que repetir una y otra vez y tener paciencia para que podamos entender. Hay muchos que dicen, no entiendo, y por eso desechan. Y no quieren seguir creciendo. Otras
de las dificultades que también que tenía que enfrentarse Pablo cuando uno enseña doctrina es el rechazo, algunas de ellas. Pablo sabía que son algunas doctrinas difíciles de aceptar. Por ejemplo, la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo, la resurrección de los muertos, que la salvación es únicamente por la fe en la muerte redentora de Cristo Jesús, la doctrina de la predestinación, etcétera, etcétera. Hay muchos que generan conflictos y rechazos. El apóstol Pedro, cuando lee las cartas de Pablo, él sabía, ¿no?, que habían algunas cosas que Pablo enseñaba y que eran difíciles para entender para él y que provocaba pues algún tipo de rechazo hacia los creyentes. Sin embargo, Pablo no rehusó enseñar todo el consejo de Dios, aún aquellas doctrinas que provocaban una, una reacción fuerte. Por otro lado, también, ¿cuáles son las dificultades que tuvo que enfrentar Pablo? Son sus múltiples ocupaciones. Pablo tendría pues una agenda muy recargada. ¿Cuán fácil hubiera sido para él, por ejemplo, agarrar y decir de vez en cuando, enseñar solamente la doctrina y no siempre? Enseñar de vez en cuando y decir, ¿saben qué? No les enseño más por la recargada labor apostólica que tengo. O sea, lo utilizaría como pretexto para no enseñar todo el consejo de Dios. Sin embargo, Pablo, gracias a Dios, no cayó en esa trampa. No, más bien, siguiendo el ejemplo de otros apóstoles, Pablo seguramente dejó de lado pues alguna de todas esas tareas secundarias para dedicarse a la tarea principal, que era la instrucción doctrinal de la iglesia. Miren, nosotros tenemos muchísima actividad hoy. Muchísima actividad. Tenemos oraciones en la mañana, tenemos oraciones en la tarde, tenemos enseñanzas los miércoles, los jueves, los viernes, el lunes, y podríamos decir, miren, ya no tenemos tiempo, y ya no podemos enseñar más. Pero sabes, mi querido hermano, no puede ser ese un pretexto, porque tenemos una responsabilidad con la iglesia. Tenemos una responsabilidad contigo. Tú que has sido llamado, escogido y redimido por Cristo. Tenemos una responsabilidad contigo. Y siempre no pondremos de pretexto las diversas actividades que realicemos, sino muy por el contrario, nos esforzaremos por enseñar todo el consejo de Dios. Y ese es un gran desafío para nosotros. Si nosotros nos proponemos enseñar todo el consejo de Dios, debemos estar dispuestos a enfrentar toda clase de dificultades y resistencias, tanto humanas como satánicas. Tenemos que armarnos de valor y de una determinación por cumplir la tarea de Dios que nos ha encomendado de alimentar bien, de instruir correcta y cabalmente al pueblo de Dios que está bajo nuestro cargo. Y también y ahí te hablo a ti, mi querido hermano, porque tú también tienes que tomar una determinación de poder y decir, yo quiero aprender todo el consejo de Dios, porque esto me ayudará a crecer espiritualmente. Necesito alimento sólido para poder crecer, para poderme nutrir. Pero no se trata que tomes una decisión y que mañana te aburras y lo dejas, sino que seas perseverante y que venzas las dificultades que se puedan presentar para no continuar siguiendo el curso o las enseñanzas. Y por último quiero hablarte sobre la convicción de Pablo. ¿Por qué Pablo insistió tanto en anunciar todo el consejo de Dios? ¿Por
qué es importante hacerlo? Y tenemos una pista para dar respuesta a esas preguntas. Y eso está en el verso 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Limpio de la sangre de todos. La frase que Pablo utiliza aquí es dramática. Y eso viene del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, del verso del 18 al 19. En este pasaje, Dios lo llama al profeta Ezequiel como atalaya. ¿Qué significa atalaya? Centinela, guarda. Entonces, como centinela o como guarda, ¿no? El profeta Ezequiel tenía la responsabilidad de anunciar al pueblo de Israel la palabra de Dios. Ahora bien, si el profeta no cumplía su ministerio y él rehusaba advertir al pecador el peligro del juicio de Dios, el pecador sería condenado. Pero Dios demandaría la sangre a mano del profeta. El profeta sería juzgado por no haber cumplido la tarea que Dios le había encomendado. Ahora, si el profeta cumplía su tarea cabalmente y el pecador pues tomaba la decisión y rehusaba arrepentirse, entonces Dios lo juzgaría a esa persona, pero el profeta sería exonerado de cualquier culpa. ¿Por qué? Porque él cumplió su ministerio. Pablo se consideraba un atalaya, entendía muy bien su responsabilidad. Dios lo había llamado a predicar el Evangelio y a enseñar toda la palabra de Dios. En algunos pasajes, él describe todo el consejo de Dios como sana doctrina. Y esto está en el libro de Timoteo, en el capítulo 1 y también en segunda de Timoteo. Literalmente, todo el consejo de Dios significa doctrina higiénica, doctrina que protege y salva. Si Pablo enseñaba eso a los creyentes, ellos serían protegidos de falsas doctrinas que atentarían contra sus almas. Una vez, un pastor dijo, voy a enseñarles sobre las sectas. Y todo el mundo en su iglesia estaba pues fabuloso, querían tocar ese tema. Y obviamente si nosotros ponemos eso también yo creo que se llenaría la iglesia. Entonces, ¡pum!, puso. Y la iglesia se llenó. Y entonces él comienza a explicar. Y comienza a explicar el libro de Romanos. Entonces, pues pasó una clase, vino la segunda, y entonces alguien se levantó y dijo, pero pastor, este curso es de sectas. Y dijo, sí, es de sectas, pero primero tengo que enseñarte en lo que tú debes creer. Tengo que enseñarte doctrina para que después no te pierdas y te vayas a una secta. Pablo sabía muy bien que tenía que proteger a la gente de Éfeso de las falsas doctrinas que atacarían sus almas. Pero Pablo, si por alguna razón no les enseñaba todo el consejo de Dios y Satanás utilizaba eso para atacar a algún miembro de la iglesia, desviándola de la sana doctrina y llevándolo a perdición, entonces Pablo sería culpable de la destrucción espiritual de esa persona. Y eso mismo sucede con cada uno de nosotros, los que estamos a cargo de las iglesias. Si nosotros no enseñamos todo el conocimiento de Dios, y por no enseñar a alguien se pierde, por no enseñar, pues yo seré culpable de la destrucción espiritual
de esa persona. Y obviamente eso no quiero. La confianza de Pablo, pues cuando los llama a los ancianos de Éfeso, era de que él había enseñado todo lo que ellos necesitaban saber. Y por tanto, él estaba limpio de la sangre de todos. Obviamente eso no quería decir que Pablo, o eso no quería decir lo que expresa a los ancianos de Éfeso de que ninguno se extraviaría espiritualmente. Eso no está diciendo. Pablo sabía más bien que luego de su partida surgirían pues falsos maestros en la iglesia de Éfeso que atacarían a la grey, que arrasarían tras ellos y que irían por algunos miembros de la iglesia. Pablo sabe que eso ya escapaba de su responsabilidad. Él había cumplido su tarea cabalmente y por tanto no sería pues juzgado por Dios por el extravío espiritual de algún miembro de la iglesia. Entonces la responsabilidad caería sobre los ancianos de la iglesia, porque ellos tenían que continuar la labor que Pablo emprendió, esa labor que Pablo había comenzado, y esa labor que tenía que continuar dando a conocer todo, toda la doctrina, todo el conocimiento, todo el consejo de Dios a quienes, a los nuevos creyentes y a aquellos que se añadirían a la iglesia. Como conclusiones de este mensaje, hoy en día la iglesia evangélica pues está siendo sacudida por toda clase de enseñanzas. Eso lo podemos ver en el YouTube, en todo o en Internet. Entonces, la tarea pastoral es más urgente que nunca. Y tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Este es nuestro deber sagrado. Tenemos que cumplirlo con la ayuda de Dios. De no hacerlo, Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros como malos pastores. Procuremos, pues, como Pablo, enseñar toda la doctrina cristiana a los creyentes a nuestro cargo, para que un día, en el juicio final, estemos limpios de la sangre de todos. Termino diciéndote esto, hermano. Como iglesia, con el pastor Adolfo, cuando conversamos, siempre es nuestro propósito transmitir y dar a conocer sana doctrina. Y estamos diseñando este curso. ¿Por qué lo hacemos? Ahora ya entiendes por qué. Ahora bien, así igual que Ezequiel, que tenía que cumplir su labor como atalaya, dar a conocer. Si el creyente, pues, o el pecador no se arrepentía, pues el profeta era exonerado. Él anunció, él hizo su trabajo, él no se quiso arrepentir. Pero si yo no lo hubiera hecho, yo sí sería responsable por la pérdida espiritual de esa alma. Pues bien, nosotros estamos dándoles y estamos dándoles todas las herramientas para que podamos crecer y recibir esa carne espiritual. Ya deja de comer golosinas, sino que realmente busquemos alimento sólido. ¿Cuántos años de repente estás en la iglesia?
y aún no tienes las bases doctrinales muy fuertes. Pues Dios hoy habla a tu corazón. Toma una determinación, no una decisión, una determinación de seguir adelante. Vas a tener obstrucciones, vas a tener dificultades, pero ora, busca a Dios para que dé la fortaleza de seguir adelante. Y al mismo tiempo, pido oración por la iglesia, a la iglesia, que oren por cada uno de los pastores de las diferentes iglesias, para que se mantengan firmes, para que puedan vencer las dificultades, que sean iluminados por el Espíritu Santo, para enseñar todo el consejo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Te pedimos perdón por nuestra negligencia. Te pedimos perdón por no poner más esfuerzo para dar a conocer tu palabra, para dar a conocer los principios elementales para tener una vida cristiana. Te pedimos perdón también, Señor, por no poner todo el empeño, el esfuerzo y la determinación de querer crecer en el conocimiento de ti, Señor. Perdónanos, pero hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ayude, para que podamos mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre, ilumina, Señor, nuestra mente para recibir tu palabra, para que tengamos un equilibrio entre la doctrina y la vida cristiana, o la práctica, la puesta en práctica del conocimiento adquirido. Ayúdanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, termino haciendo una nueva invitación a toda la iglesia, que podamos estar inscritos en este curso del día lunes a las 9 de la noche. Y tratamos temas y el método utilizado también nos permite interactuar y aprender. Inscríbase. Inscríbase a través del Zoom o ingrese al Zoom o comuníquese conmigo al celular que todos conocen y pues estamos para servirlos. Oren por cada uno de nosotros. Es lo que pedimos a la iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una semana muy bendecida.